David era el hijo menor de Isaí, un hombre de Belén, y vivió en un tiempo en que Israel estaba gobernado por el rey Saúl, un monarca que había caído en desgracia ante los ojos de Dios. Saúl comenzó su reinado con bendición, pero su desobediencia a las órdenes divinas le costó el favor de Dios. Fue entonces cuando Dios le dio a Samuel, el profeta, la tarea de ungir a un nuevo rey para Israel. En una ocasión, Dios instruyó a Samuel a ir a la casa de Isaí para elegir a uno de sus hijos. Todos los hermanos de David, altos y robustos, fueron presentados ante el profeta, pero Dios les dijo que no eran los elegidos. Finalmente, el menor de todos, un joven pastor que cuidaba las ovejas en el campo, fue llamado y ungido por Samuel como el futuro rey de Israel. Este evento fue el principio de la gran saga de David. David era un joven valiente, lleno de fe, pero aún desconocido en el contexto militar de Israel. En esa época, el pueblo de Israel se encontraba en guerra con los filisteos, y el ejército enemigo contaba con un campeón formidable llamado Goliat, un gigante temido por todos. Cada día, Goliat desafiaba a los soldados israelitas, burlándose de su Dios y exigiendo que alguien se enfrentara a él en combate singular. Ningún soldado se atrevió a luchar contra él, pues el gigante era imponente en tamaño y fuerza. David, que había sido enviado por su padre a llevar provisiones a sus hermanos en el campo de batalla, escuchó las blasfemias de Goliat y se indignó. Con un valor desmesurado, se ofreció a luchar contra el gigante. A pesar de la incredulidad de su hermano mayor y del propio rey Saúl, David insistió en que su fe en Dios le daría la victoria. Rechazando la armadura pesada de Saúl, David tomó su honda y 5 piedras lisas del arroyo. Enfrentando al coloso Goliat, David declaró que no luchaba con armas humanas, sino con el poder de Dios. Con una sola piedra lanzada con su honda, derribó al gigante, hiriéndolo en la frente y matándolo. Este acto de valentía catapultó a David a la fama en Israel y lo convirtió en un héroe nacional. Tras la derrota de Goliat, David comenzó a ser conocido por todo Israel, lo que provocó celos en el rey Saúl. A pesar de los temores de Saúl, David entabló una profunda amistad con Jonatán, el hijo de Saúl, quien veía en David a un hombre de gran corazón y fe. Jonatán, que sabía que David estaba destinado a ser rey, le ofreció su amistad y apoyo, sellando un pacto de lealtad y amor. Pero la envidia de Saúl creció rápidamente. Comenzó a ver a David como una amenaza para su trono. Saúl intentó matar a David en varias ocasiones, lanzándole una lanza mientras tocaba el arpa en su corte, pero David logró escapar, protegido por la misericordia de Dios. Durante este tiempo, David vagaba por los desiertos y las montañas, reuniendo un grupo de seguidores leales. Después de años de huir y luchar, la vida de David dio un giro significativo cuando Saúl, en una guerra contra los filisteos, murió en batalla, junto con su hijo Jonatán. La muerte de Saúl abrió el camino para que David fuera finalmente coronado rey de Judá en Hebrón, una de las ciudades de Israel. No pasó mucho tiempo antes de que todo Israel lo reconociera como su rey, consolidando su poder en Jerusalén, la ciudad que convertiría en la capital del reino. David, lleno de sabiduría y valentía, unificó las tribus de Israel, expandió sus fronteras y estableció una dinastía que perduraría. Su reinado fue una época de prosperidad y consolidación del pueblo, en la que vivió numerosas victorias militares, pero también enfrentó desafíos internos. La Arca de la Alianza, el símbolo más importante de la presencia de Dios en Israel, fue traída a Jerusalén, haciendo de la ciudad un centro religioso y político de gran importancia. Sin embargo, el reinado de David no estuvo exento de oscuridad. En un momento de descanso durante una guerra, mientras su ejército estaba en campaña, David se quedó en su palacio y vio desde su azotea a Betsabé, la esposa de Urías, un soldado fiel. El deseo de David lo llevó a cometer adulterio con Betsabé, y ella quedó embarazada. Para ocultar su pecado, David intentó que Urías volviera de la guerra para que creyera que el hijo era suyo, pero cuando esto no funcionó, ordenó que Urías fuera puesto en el frente de batalla donde fue muerto. El profeta Natán fue enviado por Dios para reprender a David por su pecado. Natán le contó una parábola que hizo que David se diera cuenta de la magnitud de su transgresión. David, profundamente arrepentido, confesó su pecado a Dios,
y a pesar de las consecuencias, Dios lo perdonó. El niño que tuvo con Betsabé murió, pero Dios bendijo a la pareja con otro hijo, Salomón, quien más tarde se convertiría en el siguiente rey de Israel. La muerte de David. La vida de David estuvo marcada por una mezcla de gloria y tragedia. Su propio hijo, Absalón, se rebeló contra él en un intento por usurpar el trono. Absalón, con su carisma y ambición, ganó seguidores, y David tuvo que huir de Jerusalén. Después de una batalla sangrienta, Absalón fue derrotado y murió. David, lleno de dolor por la muerte de su hijo, lloró desconsolado. David vivió sus últimos días con una conciencia profunda de sus errores y de la fidelidad de Dios hacia él. Antes de morir, preparó todo para que su hijo Salomón asumiera el trono. Murió a una edad avanzada, siendo recordado como el rey que unificó a Israel, estableció una nación poderosa y, a pesar de sus caídas, siempre buscó el perdón y la misericordia de Dios. David es considerado el modelo del rey ideal en la tradición bíblica, un hombre conforme al corazón de Dios, aunque también marcado por sus fallos humanos. En el Nuevo Testamento, Jesús es llamado Hijo de David, subrayando su linaje real. La figura de David sigue siendo central en la historia de Israel y de la salvación en la fe cristiana. La vida de David, llena de épica, pasión y redención, demuestra que, aunque los seres humanos son imperfectos, siempre pueden encontrar el perdón y la restauración a través de Dios.